lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, qué es lo que estamos atravesando en el ámbito espiritual, señores, porque lo que se está viviendo ahora no solamente es terrenal, sino que también el ámbito espiritual está jugando un papel muy importante. En medio de esta situación, amén, tiene usted que entender que también la mano de Dios está allí. También la voz de Dios está allí. Y usted tiene que saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está pidiendo. Y si nosotros como seres humanos podemos hacer algo para detener esta contingencia. Si nosotros podemos hacer algo en respuesta de lo que Dios está diciendo a través de esta contingencia. Entonces quisiera ir a una palabra en el libro de Primera de Crónicas. Pastora, me gustaría que nos puedas ayudar a leer Primera de Crónicas, el capítulo 21, pastora. Y vamos a leer el versículo, usted va a leer, pastora, el versículo 8, por favor. Primera de Crónicas 21, el versículo 7 hasta el versículo 12, pastora. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7 al versículo 12, por favor. Dice la palabra del Señor: Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Wow, qué tremendo, qué tremendo. Y gracias, pastora. Gracias, pastora, hasta el versículo 12, ¿verdad? Amén. Vea pues, qué tremendo. Qué tremendo, porque lo que hoy estamos viviendo, señores, el famoso coronavirus o COVID-19, es una peste. Le voy a dar lo que el diccionario secular nos habla acerca de lo que es una peste. Escuche, una peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad en los seres humanos. Repito, una peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad en los seres humanos. ¿Sabe usted cuántas muertes en este momento ha generado este virus que ha tocado no a un estado, no a un país, sino prácticamente al mundo entero? Algo que se salió de control, algo que prácticamente no tiene una solución. Ha tocado al mundo entero, señores. Hoy escudriñé una información que envían del Reino Unido, de una página llamada Infobae, y dice que al día 2 de abril hay cerca ya más de 30,000 muertos por causa del COVID. Señores, más de 30,000 muertos. ¡Wow, Dios mío! Yo digo, esto es una locura. Más de 30,000 muertos en todo el mundo. Y cerca de 665,000 infectados en todo el mundo. Esto es trágico, señores. Esto es una peste. Una peste, repito, es una enfermedad que es contagiosa y que ya está causando una mortandad en los seres humanos.
Entonces, de aquí es donde, meditando en la palabra, surge una pregunta: ¿de dónde vienen las pestes? ¿De dónde es que vienen estas pestes? Porque hay un origen, hay un lugar donde nació, y no estamos hablando de China, no estamos hablando del pueblo, no. Realmente hay un origen de esta enfermedad, y le voy a decir algo y se lo voy a comparar a esta historia y a esta lectura del rey David. ¿Y por qué el rey David? ¿Por qué? Porque David vivió algo semejante. Miren, me impresionó mucho, pastora, que yo leí esta palabra y veo que se manifestó una peste en el tiempo del rey David. Me impresionó mucho porque dice que el origen de esta peste fue por algo que le llamamos egocentrismo, orgullo, vanidad, porque dice la Biblia que David quiso hacer un censo. Así es. Entonces mandó a su general: ¿sabe qué? Quiero que hagas un censo en todo Israel. El general quiso detenerlo porque le dijo: David, mira, lo que tú vas a hacer es un pecado delante de Dios. Pero dice que él tomó el poder y le dijo: no importa, yo quiero que lo hagas. Tomó la autoridad. Ok, vea, ¿sabe cuánta población se contabilizó en los días que David da esta orden? Hermano, estaba yo aquí leyendo que fueron, esto es impresionante, hermano, fueron, dice el capítulo 21, el versículo 5, había en todo Israel 1.100.000, 1.100.000 personas que sacaban espada, y de Judá habían 470.000 hombres. Eso significa que habían 1,5 millones aproximadamente de personas. ¿Sabe cuántas personas hay aproximadamente en Quintana Roo? Aproximadamente 1.700.000. O sea, no está muy lejos el número en el tiempo de David a lo que hoy se está viviendo. Más o menos 1.700.000, 1 millón al 2018, porque cada año pues va subiendo mucho más. Ahora, ¿de dónde se origina la peste? Porque el asunto fue que David, en su corazón, por el orgullo, por su ego, por su vanidad, envía a hacer este censo, hermano. Y entonces dice la Biblia que a Dios no le agradó, no le gustó. En pocas palabras, el origen de una peste se llama pecado. El pecado es lo que origina que se manifieste una peste. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Amén. Ahora, yo creo ciertamente que todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo. De alguna manera, uno haciendo lo malo y otro callando lo bueno. Porque alguien dijo por ahí: no me preocupa la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Es tremendo lo que estamos viviendo. Y si nosotros meditamos un momento en la primera vez que Dios, hermano, aniquiló, quitó, amén, le quitó la vida a la raza humana, excepto a la familia de Noé, la situación o el origen fue el pecado. Es el mismo, lo mismo que se vivió en los tiempos antiguos, lo mismo se está viviendo en esta ocasión. La Biblia dice acerca del diluvio en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. O sea, cuando un pueblo, cuando hay toda una ciudad, cuando una nación, cuando un país, hermano, prácticamente le dan la espalda a Dios y comienzan a vivir en el pecado, esto como origen va a traer pestes, va a traer juicio, va a traer cosas tremendas. Y lo que a David le manifestó, porque aquí la Biblia dice la palabra del Señor, lo que pasa, en el versículo 10 dice, del versículo 7 en adelante, dice que a Dios le desechó muy locamente. Y habló Dios a Gad, que era el profeta en los tiempos de David, y le dijo: ve y dile a David, así ha dicho Jehová, cosas te propongo, escoge una. Número 1, le dice el versículo 12, 3 años de hambre quieres, por causa de tu pecado, 3 años de hambre,
Número 2, 3 meses por ser derrotado delante de tus enemigos. O número 3, 3 días, por 3 días la espada de Jehová, esto es peste en la tierra. ¿De dónde se originó el pecado? La peste, del pecado. Y David tenía que escoger una de las 3 opciones que Dios le dijo, por causa del pecado. 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado por los enemigos, o 3 días de la espada de Jehová, trayendo peste a la tierra. David responde y dice: Señor, yo quiero caer en la mano de Dios porque sé que Dios tiene misericordia. Y entonces, hermano, vea, ¿sabe cuánta gente murió, pastora? ¿Cuánta gente murió en esa peste? El versículo 14, pastora, léamelo por favor. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Wow, 70,000 hombres. ¿Cuántas muertes llevamos hoy? Según lo que dice esta información del Reino Unido, dice que llevamos más de 30,000. Escuche, esto es serio, esto es grave. O sea, yo le estoy hablando, yo no quisiera, no me gustaría ser la persona que esté como que promoviendo el miedo. No, tenemos que enfrentarnos a la realidad, señores. Una peste en el tiempo de David por el pecado le robó 70,000 personas. Hoy estamos al día de ayer, que según el documento, 30,000 muertes llevamos hoy, más 665,000 infectados en todo el mundo, hablando de todo el mundo. Entonces vea, no es algo que está fuera de la palabra de Dios, es algo que ya se vivió en los tiempos de David. Esto es algo tremendo, pero son 70,000 personas. Ahora, si es por causa del pecado, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo hoy? ¿A poco no apenas el año pasado, hace 2 años, hace unos meses, estamos escuchando que nuestros gobernantes están autorizando? ¿No acaban de autorizar los matrimonios igualitarios? ¿No acaban de autorizar la adopción? Ahora esos matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. No tenemos nada contra el ser humano, no tenemos nada contra un homosexual, pero el homosexualismo es un pecado delante de Dios, señores. Y si nuestros gobiernos, los que legislan, los que toman decisiones, están autorizando ese tipo de leyes, quiero que sepan que bíblicamente es algo abominable. Y la palabra abominable significa algo que Dios aborrece, le da asco. Es decir, los seres humanos, hermano, en muchos países están autorizando leyes que están en contra de los principios de la palabra de Dios, están en contra de los preceptos de Dios, están en contra de la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que ha generado que las pestes y la manifestación de los juicios vengan sobre la tierra. Esto no es algo inventado por mí o por el hombre. Esto es algo que la Biblia revela. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, que Dios se manifiesta y le habla a los seres humanos. Dice: lo que de Dios manifiesto es, se manifiesta por medio de la creación, señores. ¿Y cuál es la creación? Los mares, los vientos, la luna, las estrellas. Por doquier nosotros no podemos negar que en este momento Dios está hablando por todos los medios posibles a nuestro gobierno y a todo el mundo entero. Nos está hablando que no podemos ignorar los preceptos de Dios. Alabado sea su nombre. Eso es importantísimo. Esa es nuestra realidad. Acaban apenas, no mucho, en algunos países de ya aprobar el aborto. Sabemos, hermano, que desde el momento que hay una concepción en el vientre, hay vida. Y desde ese momento todo el que atente contra esa vida, prácticamente, bíblicamente, está cometiendo un asesinato, señores. Y eso es un pecado terrible porque estás tomando el lugar de Dios. Ahora, esto es algo así solamente por encima. Pero si nos llegáramos a meter a estudiar todo lo que nuestros gobiernos, no todos, pero la mayoría están haciendo, se están inclinando hacia el dinero, mafias por donde quiera, muertes por donde quiera.
Y este es un llamado, porque estamos nosotros como líderes espirituales predicando esta palabra, este mensaje. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad, y esa realidad nos ha causado un daño terrible. ¿Por qué un daño? Porque ahora estamos enfrentando el COVID-19. ¿Qué es? Una peste. ¿Y qué es una peste? Algo que contagia y que mata a miles y miles de seres humanos. 30,000 muertes llevamos en todo el mundo. Y esto fue lo que David se presentó por su pecado. Por ese pecado, David, por culpa de él, que era el gobernante, por esa causa del pecado de David, hermano, la peste se llevó 70,000 muertes en todo Israel. Ahora, lo más importante de este mensaje no es eso es necesario decirlo. Yo sé que a veces uno se arriesga, yo sé que a veces alguien se incomoda, pero es que es necesario decir lo que la palabra nos marca. Necesitamos que se despierten los hombres de Dios, los profetas. ¿Y sabe por qué es importante hablarlo? Porque usted en este momento se está haciendo 1000 preguntas, diciendo: ¿y esto qué significa? ¿De dónde vino? ¿Y qué tengo que hacer? Aleluya, la gente está confundida, está preocupada. Ciertamente hoy necesitamos más que nunca buscar a Dios. Necesitamos, por eso la Biblia dice en el libro de Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. La semana pasada hablábamos de la venida del Señor, recordando al pueblo de Dios que hay una promesa que Cristo dijo. He aquí, le dijo el Señor, bendito sea su nombre. Me gusta esta palabra y quiero leérsela textualmente para que usted vea y no sea ignorante de lo que Dios dice en su palabra. Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé un lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, dice la palabra del Señor, vosotros también estéis. Ahora, hace mucho tiempo se ha estado predicando esta palabra. Hace muchos años Dios ha estado hablando al ser humano que se estado recibiendo la voz de Dios. Usted que nos escucha a través de este video, posiblemente usted dice: yo no voy a ninguna iglesia, yo no le hago mal a nadie. Pero no es suficiente las obras. La Biblia dice que no es por obras que usted va a llegar al cielo, para que nadie se gloríe, sino es depositando nuestra fe en Jesús, creyendo en Él, entregando nuestra vida a Jesucristo. ¿Sabe por qué muchos años el Señor ha estado hablando por sus profetas? ¿Sabe por qué tantos años Dios ha estado hablando en sueño? ¿Cuántas veces usted mismo ha recibido una revelación, ha escuchado una voz, has visto una señal en el cielo, has tenido un sueño donde el mar se sale, hay un maremoto? Hermano, Dios está hablando por muchas vías. Dice el libro de Job que de muchas maneras Dios habla. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios no ha venido si hace muchos años estuvo hablando? La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor dice: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan a un arrepentimiento. Y escuche, porque ahí es donde está, pastora, ahí es donde está la solución de esta contingencia. Ahí es donde está la solución, pastora, de esto que estamos atravesando. La solución de la peste, la solución del golpe que estamos viviendo. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en medio de esta contingencia? Aleluya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La palabra es sencilla, pero muy difícil de hacerla. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14 nos dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, aquí viene la solución. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esa es la solución, la humillación. La humillación, eso es lo que Dios está pidiendo. Dice, si yo enviare pestilencia a mi pueblo, pero si mi pueblo se humillare y sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. ¿Qué es la humillación? Es tener una actitud de humildad ante cualquier situación, es tener humildad. Pero otra cosa también, humillarse es orar, es postrarse delante del Señor y reconocer que hemos pecado contra Él, reconocer que hemos hecho lo malo. Doblegar nuestra vanidad, nuestra soberbia, es entregarle toda la honra a nuestro Dios, reconocer que hemos pecado contra Él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a postrar, nos vamos a humillar y vamos a orar. Dice, hay que buscar el rostro del Señor. Y algo principal que significa la humillación es convertirse de los malos caminos. Porque de nada sirve que nosotros hoy estemos asustados, que hoy nosotros lloremos, que hoy nosotros nos reconciliemos con Dios, si no nos vamos a convertir de nuestros malos caminos. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es convertirnos de nuestros malos caminos. Otra cosa es humillarnos a Él. Cuando nosotros nos humillamos, nos despojamos de nosotros mismos, nos despojamos de lo que nosotros somos y entregamos nuestra vida por completo a Dios para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea nuestro Señor, nuestro amo. Eso es humillarse. Pero algo muy importante que tú tienes que saber es que tú tienes que convertirte de tus malos caminos. Tienes que dejar el rumbo de vida que tú llevabas, la actitud que tú tenías, los pecados que estabas cometiendo, cambiar ese camino, cambiar de rumbo de vida y empezar una nueva vida en Dios. Empezar a leer su palabra, empezar a escudriñar su palabra, empezar a guardar sus mandamientos y empezar a dejar guiarse por Él. Gloria a Dios. Hay un llamado que Dios está haciendo y es triste, pastora. A mí me duele en el alma, me duele el corazón de verdad, y aún a veces hasta con nuestra propia familia, quizá con la propia iglesia. Es importante todo aquel que escuche esta palabra, este mensaje, que estamos viviendo unos tiempos difíciles. Escúcheme, son tiempos donde la ciencia no tiene la solución. Son tiempos donde el dinero no es la solución. Son tiempos donde no hay solución más que humillarse ante Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué dices tú de esta situación? ¿Qué hay en tu corazón y en tu mente cuando una peste como esta está golpeando al mundo entero? Y es que David, repito, en los tiempos de David, por su pecado, y vino esta peste, hermano, dice que 70,000 hombres ya prácticamente habían muerto. Y cuando Dios miró la gran mortandad, dice que a Dios le dolió en su corazón. ¿Sabe una cosa? A Dios le duele en el corazón ver la circunstancia. Pero lo que yo me imagino que más le duele a Dios es la actitud todavía. Porque hay quienes en este momento están reconociendo sus errores. Hay quienes en este momento están diciendo, Señor, ciertamente yo pequé. Por ejemplo, ayer decía nuestra hermana, ¿cuánta gente, pastora, se le complica ir a la iglesia? Así es. ¿Cuánta gente tienen miles de pretextos para ir a la iglesia? No puedo porque tengo trabajo, tengo mucho trabajo. No puedo porque es que estoy muy cansado. No puedo por los niños, no puedo por los animalitos, no puedo. Y siempre pretextos y pretextos. Y hoy en día, ahí está la situación. No hay manera de ir a la iglesia.
No hay manera de estar ahora en el culto disfrutando de la presencia de Dios. Yo te pregunto, si en este momento Cristo te llamara a cuentas, ¿estás preparado con Él? Necesitamos analizar, hermano, y necesitamos hacer lo que David hizo. Dice que cuando Dios miró aquella gran mortandad, le dolió en su corazón y se arrepintió. Y David, junto con sus ancianos, esto significa el presidente de la república, junto con sus gobernadores, junto con los diputados, dice que se humillaron, se tiraron al suelo, porque humillación no es arrogancia. Señores, humillación no es, aleluya, desviarse, degradarse, descarriarse. No, humillación es una actitud de humildad ante Dios por esta situación que estamos pasando. Humillación es inclinar nuestro rostro, pero sobre todo inclinar nuestro corazón. Alabado sea Dios. Humillación es entregarse, humillarse es entregarse, someterse, doblegarse. La Biblia dice que Jehová, el Salmo 138:6, Jehová es excelso y Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. David sabía que había pecado. David sabía que por su culpa y por su gobierno todo esto había venido. No estamos culpando al gobierno en este momento, pero los seres humanos tenemos culpa en gran parte por alejarnos de Dios, por apartarnos de Dios. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento son dos cosas. Número uno, reconocer tu error, y fue lo que David hizo. ¿Sabe que David, dice la Biblia, que cuando él, hermano, se vio 70,000 muertos, y dice que él está desesperado, preocupado, como hoy muchos lo estamos? Dice que vio un ángel con la espada desenvainada extendida sobre Israel, sobre Jerusalén. Y cuando David ve la espada, le dolió en su corazón. Y lo más tremendo es porque él sabía que el culpable era él. Y la Biblia dice que le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida a mí, porque ellos no tienen culpa. Cuando él reconoce su pecado, cuando él reconoce su error y se humilla y reconoce a Dios, que él ha dejado a Dios y que él ha hecho conforme a su corazón, entonces él tiene un arrepentimiento genuino, porque no es que llorar solamente, sino que él cambió de rumbo. Y le voy a decir algo, y ojalá y toda aquella persona que está en eminencia, que está en el gobierno, pudieran escuchar la voz de Dios que nos está llamando. He visto videos, en estos días videos de presidentes de países reconociendo a Dios, diciendo: realmente necesitamos a Dios, porque ya se nos salió de las manos esto. Pero ¿a poco es necesario que suceda algo como lo que está pasando para que nosotros metamos a Dios? Yo creo que necesitamos meter a Dios en nuestro gobierno. Hablan muy mal del presidente de Estados Unidos, que está loco y no sé qué, pero vean, ese presidente ha autorizado las oraciones en las escuelas, ha inclinado su corazón a Dios. No lo conozco, pero por lo menos públicamente ha honrado a Dios. Y hay presidentes, hay gente del gobierno que se avergüenzan, incluso hablan mal. Ahora se está reconociendo, qué bueno, pero este es el tiempo para arrepentirnos. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando un día Dios iba a destruir un lugar llamado Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Jonás, Dios iba a destruir a una ciudad llamada Nínive, y ya estaba el edicto: todos tienen que morir. Pero el hombre de arriba, el gobernante, escuchó esa profecía de un hombre loco, si usted quiere llamarle así, un profeta llamado Jonás, que dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que todo el pueblo escuchó. No escucharon a un hombre loco, escucharon la misma voz de Dios. Tuvieron temor y se arrepintieron y se convirtieron, dice, de sus malos caminos, y ayunaron y oraron. Si algo hay que hacer en estos tiempos, señores, es humillarnos, es obligar nuestro corazón, es tirarse al suelo. Aleluya. Ya basta de estar fríos en la vida espiritual. Ya basta de estar alejados de Dios y seguir ofendiendo a Dios aún en medio de esta circunstancia. Cuando David clamó, le dijo: Señor, yo soy el culpable. Dios le dice: te he escuchado, ve y levántame un altar. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que cuando él va con un hombre
porque había un lugar alto, dice, ahí le voy a ofrecer. Dios le pidió ese lugar para ofrecer un sacrificio. Y cuando David fue donde estaba el dueño, David le dice, dame este lugar porque voy a ofrecerle un sacrificio a Dios. El hombre le dijo, no te preocupes, rey David, tú eres mi rey, aquí está el lugar, yo te lo doy, te doy la leña, te doy los animales. David dijo, no voy a ofrecerle a Dios un sacrificio que no me cueste. Eso es impresionante, porque eso se llama arrepentimiento. Y este es el momento, pastores, evangelistas, profetas, este es el momento de arrepentirnos ante Dios. Este es el momento de volvernos a Dios. Este es el momento de humillarse a papá Dios, aleluya, y decirle, Señor, ten misericordia. Y si nos va a costar, que nos cueste. Este es el momento de ayunar, es el momento de orar, este es el momento de buscar a Dios como nunca antes se le ha buscado. Le aseguro algo. Termina diciendo esta historia: entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente yo compraré por justo precio, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré un holocausto que nada me cueste. Y David dio a Ornán, el dueño de ese lugar, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y termina diciendo esta historia: entonces al ángel, y este volvió su espada a la vaina. Quiere decir, pastora, que la humillación logró, así como el pecado provocó la ira de Dios y provocó la peste, la humillación también hizo que separara esa peste y que Dios quitara la mano del ángel que estaba hiriendo aquel lugar. Señores, este llamado es para gente espiritual, no es para gente carnal que no entiende nada. Es para gente que en el Espíritu de Dios, sí, hago un llamado a ese pueblo, hago un llamado a los descarriados, hago un llamado a la gente fría, que ha vivido una vida fría delante de Dios y que no le gusta el ayuno ni la oración. Estás en peligro, tu vida está en peligro. Este es el tiempo que tú tienes que humillarte a Dios como nunca lo has hecho. Buscar a Dios, porque puede ser que Dios tenga misericordia, y puede ser que Dios, en medio de esta contingencia, y aunque el mundo diga lo que diga, pero la humillación provoca que esa peste pueda desaparecer de un momento a otro. Así que yo voy a orar por ti, voy a orar y voy a declarar en el nombre de Jesús que si tú has creído esta palabra en este momento, ahí donde usted está puede inclinar su rostro, aleluya, ahí piensa en Dios y repita esta oración en el Espíritu conmigo, en el nombre de Jesús. Diga: Señor Dios Todopoderoso, agradezco porque una vez más me has hablado. Señor, reconozco mi pecado, porque contra ti he pecado. Hemos pecado contra ti, Padre mío. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados y nuestros errores y nuestras iniquidades. Perdona la hipocresía, perdona la vanidad, perdona el orgullo, y perdona cada pecado y cada ofensa hecha hacia ti. Puedes decirle en esta mañana: Señor, nos arrepentimos por haberte ofendido y nos volvemos a ti con sinceridad. Señor, ten misericordia de nosotros y levántanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego por aquellos descarriados que se apartaron de ti y que se enfocaron a caminar en la vida que no te agrada, y que se inclinaron, Señor, a hacer lo malo, apartándose de tu palabra y de tu temor. Yo te pido, Padre mío, por ellos. Te pido por todo hermano y hermana que está escuchando esta palabra y esta oración, que en medio de estos tiempos tú le des fortaleza, le des fe. Que a tu pueblo, Señor, nos afirmes
en el temor y en la búsqueda, Padre. En el nombre de Jesús también oramos por nuestros gobernantes, Padre, por nuestro presidente, por los gobernadores de cada estado de la República Mexicana. Oramos por nuestro gobernador, Señor, de Quintana Roo, y por nuestra presidenta, Señor. Ayúdalos, dale sabiduría, pero sobre todo, Señor, habla a sus corazones para que ellos también, Señor, te reconozcan y se vuelvan a ti, como en los tiempos del gobierno de David y sus ancianos se humillaron delante de ti, Señor, y buscaron tu rostro, y esa peste, Señor, se paró. Rogamos, Dios mío, que cumplas tus propósitos, y declaramos paz para las familias en medio de esta tormenta. Declaramos esperanza, Señor, y declaramos que tu voz se escuche de este a oeste, del norte al sur, Señor, de esquina a esquina, a lo alto, a lo profundo y a lo ancho. Tu voz se escuche, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que México, Padre, se vuelve a ti, Señor, y las naciones se vuelvan a ti. Haznos oír tu voz en medio de esta circunstancia. Haznos oír tu voz y surjan, Señor, los profetas, el levantamiento de grandes hombres de Dios en este tiempo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendecimos a tu iglesia y bendecimos al pueblo de México, a las naciones, y declaramos tu misericordia en medio de esta humillación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor.